dar inicio a esta sesión especial. Esta es una sesión que organizó la Sociedad Latinoamericana de Nutrición en un formato al resto de los simposios, de las mesas de trabajos libres, de los foros y de las conferencias magistrales. Este foro quisimos realizarlo porque, como ustedes saben, y lo dije en la introducción, en el primer día de la inauguración, por solicitud de un grupo muy grande de socios de la SLAN, nos comprometimos a que este congreso sería un congreso en donde evitaríamos la influencia de intereses comerciales, es decir, un congreso en donde se gestionan los conflictos de interés con claridad, y así lo hemos hecho. Como ustedes han visto, hay muy poca presencia de apoyo de la industria, y realmente de los grandes apoyos que recibimos, todas han sido de fundaciones y desde luego pues de las cuotas que todos ustedes pagaron. Pero eso no quiere decir el que queramos hacer un simposio de este tipo, un congreso de este tipo, el que no debamos intentar un diálogo con la industria, sobre todo con aquellas empresas que están comprometidas con algún tema de interés para la salud pública y en donde podemos tener un diálogo constructivo. Y entonces el día de hoy planteamos aquí una pregunta. Digamos, yo diría que son dos preguntas. Uno es si puede la tecnología de alimentos apoyar las causas de la salud pública. Se habla mucho de que el procesamiento de alimentos tiene un efecto, cuando es ultraprocesamiento, que es adverso a la salud, y eso lo hemos leído, lo hemos documentado. Pero el procesamiento de alimentos también es necesario. Hay procesos que se requieren para que nosotros podamos consumir una dieta saludable. Y la segunda pregunta ya es más específica. Si este apoyo de la tecnología de alimentos se puede aplicar a los panes y tortillas que consumimos en América Latina, y vamos a hablar un poquito más adelante de por qué escogimos estos alimentos. Pero para eso, entonces, SLAN invitó a tres ponentes, todos ellos expertos en su campo. El doctor Martín Layú, del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Layú ha estudiado, es epidemiólogo de la nutrición y ha estado estudiando la relación entre nutrición y enfermedad. Y el doctor Layú nos va a hablar sobre la relación que hay entre consumo de granos enteros y salud, es decir, si hay beneficios para la salud del consumo de granos enteros, toda la evidencia al respecto. Después invitamos, y es un honor para nosotros porque se trata de un experto en su campo en México, al doctor Sergio Serna, que está en el Tecnológico de Monterrey, tecnólogo de alimentos. Yo no tenía el gusto de conocer al doctor, pero todas las referencias que pedí para que pudiera venir alguien a darnos esta conferencia me llevaron así al mismo punto que era el doctor Serna, así que yo le agradezco mucho porque le hablé por teléfono e inmediatamente aceptó, y también le agradezco mucho al TEC de Monterrey que nos apoyó para que pudiera estar aquí el doctor Serna. Y finalmente invité también a la doctora Patricia Villalobos, quien es la directora de innovación de Grupo Bimbo en México. Patti es una experta también en el campo de la ingeniería y el procesamiento de los alimentos, pero con la ventaja de que ella tiene una gran experiencia de muchos años en la industria. Y le agradezco también mucho a Patti que haya aceptado venir,
porque tampoco es fácil a veces para una empresa decir voy cuando se sabe que se trata de un congreso en donde se intenta que no estén presentes las empresas. Patti aceptó muy amablemente y creo yo que este debate espero que demuestre que podemos, que se haya roto el diálogo, sí podemos dialogar en estos términos muy transparentes y además podemos respetar mucho distintos puntos de vista, pero escogimos a propósito este tema, si me pasan por favor la primera diapositiva, porque, bueno, primero no tengo ningún interés de declarar en relación a esta presentación. La siguiente, por favor. La siguiente, si me hace favor. Muchas gracias. ¿Por qué escogimos panes, tortillas? En realidad diría yo los cereales. Porque cuando uno ve el perfil del consumo dietético en los países, encontramos que generalmente ocupan un porcentaje muy importante del total de la energía consumida. En el caso de México estamos hablando de que alrededor de una tercera parte de todas las calorías que consumen los mexicanos está dada por los panes, las tortillas que aquí dividimos en granos enteros y en productos elaborados con harinas refinadas. En el caso de México tenemos aquí también una gran cantidad de cereales, pero que los pusimos aquí en alimentos discrecionales porque se trata de cereales, generalmente harinas muy refinadas, con contenidos muy altos de azúcar o grasa o ambos, en donde estamos hablando ya de alimentos que sobrepasan los límites que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han puesto para los alimentos que se consideran esenciales. De modo que en México, en la práctica, el consumo de cereales es todavía más alto de lo que aquí se pone en esta primera gráfica. Pero si vemos la siguiente gráfica, esto es lo que en la mañana nos presentó el doctor Brent Locken, perdón que está muy chiquito, pero simplemente quería yo resaltar que esta es la dieta Flexitarian Diet, que le llama el artículo este de Nature que acaba de publicarse. Y vemos aquí que la cantidad de calorías representa también un tercio del total de calorías de esta dieta que se propone en el libro de Nature, en el artículo de Nature, como una posible buena dieta para la población. De modo que nuevamente vemos un tercio del total de las calorías en estos productos. Entonces lo que nosotros pensamos es, bueno, si nosotros tuviéramos que sentarnos en este momento con la industria, ¿cuál sería un producto en donde fácilmente podríamos lograr consenso en que la industria puede participar, puede apoyarnos para lograr una mejor calidad de dieta? Y entonces pensamos que los panes y las tortillas que comemos aquí en América Latina podrían ser un buen inicio. Sabemos, por ejemplo, que en Chile, por aquí hay muchos chilenos y chilenas, el consumo de pan blanco parece ser que es uno de los más altos del mundo. Por ahí alguien me dijo que incluso el más alto del mundo. Pero en general es un pan blanco elaborado con harina muy refinada. Entonces, pensando en Chile o pensando en muchos otros países que estamos consumiendo pan blanco, imagínense el beneficio que tendríamos en la población sin cambiar el hábito de consumo de pan, que pudiéramos tener un porcentaje cada vez mayor de granos enteros hasta el límite que el doctor Serna y Patti nos van a decir, porque seguramente no podemos tener un pan con un límite mayor al que tecnológicamente es posible. Pero imagínense ustedes la ventaja que significaría para la población el movernos hacia allá. En México comemos tortillas, pero
Mi pregunta, y es la pregunta de muchos, ¿en qué medida esas tortillas tradicionales que se hacían antes con el nixtamal y el metate, que eran verdaderamente de grano entero, son las tortillas que estamos consumiendo el día de hoy? Y sabemos pues, que hay una mezcla, en algunos lugares sigue habiendo esta masa de grano entero, en algunas tortillerías, pero en muchas ya no estamos consumiendo grano entero. A veces se le agrega salvado, se le agrega fibra, pero lo que estamos aquí hablando es grano entero, es otro concepto. Entonces también lo mismo, podemos volver a una dieta pues, que era la que teníamos muchos de nosotros, ya los que estamos viejitos, cuando éramos niños. Bueno, esa es una gran pregunta y una gran posibilidad. Estos son unos snacks que les tomó fotografías mi esposa, que acaba de ir a Japón. Es lo que comen allá en Japón como snack. Les digo, muy diferente a lo que comemos aquí como snack, ¿verdad? Unos charalitos, mariscos. Pero yo me pregunto, ¿cuánto cuesta eso? Digo, el poder adquisitivo en Japón es altísimo. ¿Cuánto nos costaría una cosa de esas? A lo mejor el problema entonces es costo. Y también el problema puede ser pues, los empaques y demás, ¿verdad? Que también tienen un efecto ecológico. Pero vemos aquí en México también, digo, creo que a todos nosotros nos ayuda mucho si queremos comer sano, el que puedas pasar rápidamente al supermercado, llegar a tu casa y hacer una ensalada en 10 minutos, cuando tienes algo como esta lechuga, o el que tú pudieras comer frijoles sin tener que dejarlos remojando la noche anterior y cocinando muchas horas, como estos empacados al vacío y precocidos. Pero volvemos a la pregunta, ¿y el costo? Porque a veces podemos tener soluciones, pero que no son accesibles para la mayor parte de la población. Entonces aquí las preguntas son dos. Por un lado, tecnológicamente, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde hay límites? Segundo, la aceptación en la población, ¿qué tan buena o mala es para estos productos? Tercero, el precio. Y lo que nos gustaría pues, es tener la posibilidad de comer pan de grano entero, tortillas de las tradicionales, el día de hoy, realmente con la vida que llevamos, que pudiéramos recuperar estos productos. Una ventaja del tema de pan y tortilla, sobre todo pan, es que mucha gente dice es que hay que cocinar. Sí, pero ¿quién cocina su pan? Es muy difícil cocinar su pan. Yo creo que sí hay alguno que otro, pero ¿quién lo cocina y cuánto le cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta hornear un pan, un único pan en una casa? Entonces también es un producto que se presta mucho a la producción central o artesanal. También puede ser a través de los pequeños productores. Entonces, con esta introducción y esta pregunta, quiero primero darle la palabra a Martín para que nos platique si realmente hay evidencia de que los granos enteros son buenos para la salud o si es también un mito, porque si fuera un mito, pues entonces no necesitamos hacer grandes cambios. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, muchas gracias al doctor Juan Rivera por haberme invitado. Estoy esperando que ponga la presentación. Bueno, pues a mí, creo que me tocó en cierta forma la parte fácil de la conversación. Pero por otro lado creo que hay al menos una cosa que creo que me parece importante discutir y tiene que ver con algo que creo yo que está un poquito fuera del radar. Entonces el día de hoy hablaré sí de la evidencia respecto a el consumo de granos enteros y distintos desenlaces en salud, pero también platicaré de granos enteros y específicamente maíz y su asociación con aflatoxina, ¿no? Y desenlaces. Entonces, yo creo que el punto de partida de la conversación, o la serie de puntos de partida de la conversación es la siguiente. Efectivamente, en investigación en nutrición hay importantes retos para hacer inferencia causal.
Entonces, cuando uno presenta resultados de estudios observacionales, la respuesta es confusión, confusión, confusión. Es decir, nunca nos podemos salir de este supuesto muy importante, un supuesto donde encontraremos, por ejemplo, gente que consumen granos y están en tienen un alto consumo de granos, están en menor riesgo para enfermedades que otras personas, pero ese comportamiento se ve vinculado a otro tipo de factores que pueden disminuir el riesgo para enfermedades. Sin embargo, nosotros tenemos que apoyarnos importantemente en mecanismos biológicos y es una de las ventajas, yo creo, de la investigación en nutrición. También, muy rápidamente nos dicen, bueno, pues, ¿por qué no hacer un ensayo clínico? Ese realmente es la forma de entender que hay una evidencia en una relación una relación causal entre una exposición nutricional y un desenlace. Eso, la verdad, con excepciones realmente muy contadas, es realmente difícil, ya que es muy difícil seguir a muy largo plazo a gente que está bajo una exposición a la que fue aleatorizada. También tenemos que reconocer en nutrición uno de los grandes retos es la medición de la dieta en sí. Y bueno, pues ha habido una serie de avances que nos permiten pensar que lo estamos haciendo cada vez mejor. Y la otra cosa es que siento que cuando hablamos de nutrición siempre acabamos haciendo resúmenes de estudios, vemos metaanálisis que son muy útiles para resumir la literatura. Sin embargo, hay que reconocer que pues tienen límites estos metaanálisis. Entonces, el día de hoy, partiendo de este punto, les platicaré fundamentalmente, usaré información observacional. Entonces, aquí rápidamente digo esto, nada más para decirles qué tan interesante es este tema. Entre 2016 y 2018 se hicieron 7 metaanálisis de estudios observacionales prospectivos de consumo de granos enteros sin mortalidad. Aquí les estoy dando los resultados de un estudio publicado en el British Medical Journal. Realmente pues lo que muestran es que sí hay una relación inversa consistente entre los diferentes estudios y bueno, con dificultades para evaluar el impacto sobre mortalidad específica dado el número de estudios disponibles, estudios más prospectivos. Con respecto a enfermedad cardiovascular, aquí existe mucho menos información, sin embargo, hay estudios prospectivos, se encuentra también consistentemente una relación inversa y hay una serie de mecanismos que apoyan, digamos, esta relación que se observa. Para el caso de diabetes, un poco lo mismo, sí se han hecho más estudios de esto, se han hecho estos metaanálisis, dosis-respuesta, donde podemos encontrar que efectivamente hay una reducción del riesgo de diabetes hasta el 25%, hasta se empieza a aplanar ahí la relación en los 50 gramos al día, ¿no? Entonces también esto está apoyado por una serie de mecanismos plausibles que apoyan estas observaciones. Ahora, con respecto a cáncer, sí se ha tratado de estudiar, es más complicado estudiar la relación entre dieta y cáncer, ya que se requieren estudios con un suficiente tiempo de seguimiento. El Instituto Americano de Investigación en Cáncer hace constantemente y está revisando la literatura para evaluar el impacto de básicamente comportamiento y riesgo de cáncer. En su última evaluación, pues sigue encontrando que únicamente hay una evidencia para esta relación, una disminución en el riesgo con cáncer colorectal, y una vez más, está sostenido por una serie de mecanismos son plausibles y aceptados. Sin embargo, creo que cuando estamos hablando de grano, específicamente de maíz, hay un tema que yo creo que está un poquito por fuera del radar. Hay un contaminante muy importante del maíz, que es la aflatoxina. Es un contaminante que viene de un hongo. Este hongo crece en
granos, en particular maíz y en algunas nueces, cuando estos están mal almacenados, y tiene una relación muy importante con cáncer hepático. Además, parece ser, aunque realmente se ha estudiado fundamentalmente y se ha visto su impacto en Asia, tenemos alguna información que nos hace pensar que hay una alta exposición en nuestros países, particularmente en Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, en un estudio reciente, de alrededor de 400 personas, encontraron que el 100% de las personas estaban expuestas a aflatoxina. Entonces, pues esto también es parte de cuando el Instituto Americano de Investigación en Cáncer evalúa dieta, pues también evalúa el impacto de este contaminante. Encontramos que pues, en estudios sólidos, este es un desenlace más infrecuente, pues son algunos estudios de corte, pero otros estudios anidados dentro de cortes, estudios de casos y controles. Y bueno, en este caso sí es muy robusto el mecanismo que subyacente a la relación entre aflatoxina y riesgo de cáncer hepático. La aflatoxina se procesa en el hígado, genera una serie de metabolitos que son genotóxicos, que generan una mutación muy específica, ¿no? Entonces, pues quería mostrarles esto un poco. En esta gráfica lo que pueden ver es el cambio en la frecuencia del cáncer hepático en distintos países. Entre más rojo es que ha habido un aumento y entre más al azul es que ha habido una disminución. O sea, ha habido una disminución sustancial en China, donde era muy frecuente, donde la exposición a aflatoxina era frecuente. Se han hecho medidas de mitigación que han disminuido la exposición. Pero ahí, si se fijan bien, hay un puntito rojo abajo de México, Guatemala. Pues Guatemala es uno de los lugares donde tenemos la tasa de mortalidad más alta por cáncer hepático. Y bueno, y entonces es importante tratar de entender por qué es que se está observando, se empiezan a observar estos patrones de mortalidad. Entonces, una cosa también interesante es que cuando uno ve los patrones, el patrón de mortalidad por cáncer hepático, en algunos países latinoamericanos también tienen un patrón inusual. Este patrón inusual es uno donde encontramos que la razón de mortalidad entre hombres y mujeres es la misma, siendo que en otros países como Estados Unidos es mucho más frecuente el cáncer hepático porque está vinculado a factores de riesgo reconocidos a los que están expuestos más frecuentemente los hombres. Entonces, llama mucho la atención, hay un patrón aquí de mortalidad que no se explica por los factores de riesgo tradicionales para cáncer hepático. Aquí les muestro un poco qué es lo que tenemos en México. Entonces, como pueden ver ahí, la mortalidad por cáncer hepático en Estados Unidos es de 5 por 100.000. En México es de 7 a nivel nacional. Y en Chiapas, esto casi se duplica. Ahora, cuando vemos lo que está pasando en Guatemala es 17. Entonces, bueno, después, al entender un poco cuáles son las tendencias de mortalidad en los últimos años, lo que arroja una evaluación es que hay un aumento importante en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, todos estos estados rurales. Y aquí, haciendo un pequeño estudio ecológico, encontramos que existe una relación entre mortalidad por cáncer hepático y el índice de marginación, que está muy vinculado con ruralidad. Y entonces, tenemos el mismo patrón. Ahí hasta su derecha encuentran la razón entre hombres y mujeres de mortalidad. Como pueden ver, para Estados Unidos es de 3.5. Lo vemos para el resto del mundo y es un poquito abajo de 3. Y en México es de 1 a 1. Y como pueden ver ahí, Chiapas está hasta el final. Entonces, hay un patrón interesante, es una cosa que es importante empezar a entender,
sobre todo si estamos pensando en promover el consumo de un grano entero que puede estar contaminado por aflatoxina. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el estudio de la exposición a aflatoxina? Sentimos que es importante hacer una evaluación de la exposición a aflatoxina en alimentos. En nuestro país la experiencia no ha sido muy buena, los métodos de medición varían mucho, son diferentes técnicas, la forma en la que se han muestrado los alimentos tampoco ha sido de una forma muy estandarizada. Hay todavía, hay muchas preguntas alrededor de cuál es el impacto de la nixtamalización sobre la aflatoxina. Ahora generalmente es fácil montar una técnica para medir adultos de aflatoxina circulantes, entonces esto es algo que creo que es importante y que para muchos de nuestros países es un reto, sí, pero creo que es una responsabilidad hacer, sobre todo cuando vemos que en Guatemala, al menos en una primera estimación, básicamente todo el mundo está expuesto a aflatoxina. Y bueno, y por último decir que una de las ventajas es como hay un marcador específico de la exposición a aflatoxina que se ve en las células tumorales, esto permite también el estudio y la identificación de cánceres que pueden ser atribuibles a esta exposición. Entonces, para concluir, creo que hay bastante evidencia para decir que, al menos evidencia observacional, con sus limitaciones, que existe una relación inversa entre el consumo de granos enteros y enfermedades, esto para enfermedad cardiovascular, diabetes y en términos de cáncer colorectal, y que la ingesta de granos enteros puede estar vinculada a la exposición a un carcinógeno. Es decir, la aflatoxina es de esos carcinógenos que no tenemos duda y que la relación con cáncer hepático es muy clara y es muy robusta. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en la evaluación de la exposición en las distintas poblaciones a aflatoxina y, en su caso, empezar a pensar en medidas de mitigación, ¿no? Entonces, en el caso de China, las medidas de mitigación han sido muy efectivas y tienen que ver justamente con entender bien cómo se están almacenando estos granos, qué es lo que está pasando con los granos desde la producción hasta su consumo. Entonces, muchas gracias, Martín. Entonces, resumiendo, en cuanto a la pregunta que nos hacíamos al principio de la sesión, Martín nos muestra que hay beneficios para la salud derivados del consumo de granos enteros, hay una reducción de enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer de colon y recto, y también, bueno, nos habla de que cuando hay aflatoxina presente en los granos por malas condiciones de almacenaje, particularmente de maíz, tenemos efectos adversos, y desde luego el más importante de ellos es cáncer hepático. Habló un poquito de que hay varios estudios sobre el efecto de nixtamalización en la contaminación por aflatoxina o los efectos de la aflatoxina en la salud, y seguramente si el doctor Serna y la doctora Villalobos no hablan del tema de aflatoxina en sus presentaciones, podría ser también un tema para discutir, pero básicamente con la motivación que teníamos inicialmente podríamos hablar de que si logramos evitar la contaminación de aflatoxina o maneras de que en el procesamiento pudiéramos solucionar el problema de contaminación, lo que nos habla es que la dieta rica en granos enteros sí mejora la salud.
Y ahora entonces le voy a pasar el micrófono al doctor Serna, quien nos va a hablar sobre los retos tecnológicos y otros retos, por ejemplo, de costos para aumentar el consumo de granos enteros en panes y comidas. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan atrás? Sí escuchan bien, ¿verdad? Bueno, nos trajo a esta conferencia este tema, esta pregunta de ¿puede la tecnología de alimentos apoyar a la salud pública produciendo panes y tortillas de granos enteros y bajo costo? Pues la respuesta es un definitivamente sí. Por la cuestión de que los granos enteros nos ofrecen una mejora muy sustancial en el valor nutritivo de los, en términos de calidad proteica o balance de aminoácidos esenciales, en términos de aporte de micronutrientes, principalmente vitaminas y minerales muy esenciales en la nutrición humana, y algo muy importante en la nutrición de los mexicanos es que es muy deficitaria en fibra dietética. Generalmente un mexicano en promedio consume la mitad de la fibra dietética recomendada. Por el otro lado, una de las cosas que estamos haciendo más en la investigación es precisamente ver e identificar compuestos que les llamamos fitoquímicos o nutracéuticos que nos ayuden a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas que son responsables del 63 a 65% de las muertes de los mexicanos. Y finalmente también hemos hecho mucha investigación, se está tratando el tema del cáncer, cómo estos granos enteros nos ayudan a prevenir el cáncer y el estrés oxidativo en términos generales. Algo muy importante, relevante, que es una responsabilidad que vamos a tener todos los que estamos aquí y muchísima gente más, es la gran presión que trae el planeta en términos generales, en términos de población. Actualmente somos 7.500, 7.600 millones de personas en el mundo, pero para el año 2050, o sea, estamos hablando de 30 años más, ya vamos a tener una población que se va a acercar a los 10.000 millones de personas. Si ustedes ven los incrementos en población, definitivamente que esta es la mayor presión para producir alimentos, más alimentos, pero también alimentos que nos ayuden a mejorar la calidad y expectativa de vida. Y otro de los grandes argumentos, aquí estamos hablando mucho de costo, tenemos que estar bien conscientes de que la mitad del mundo, aproximadamente el 50% de la población mundial, vive actualmente con menos de $2.5 por día. Imagínense vestirse, alimentarse, etc. Digo esto porque los granos o cereales, los granos en términos generales, son los únicos que pueden aportar nutrientes para pues, básicamente la mitad del mundo. Como ustedes saben, tenemos dos grandes grupos de granos que son los que sostienen a la humanidad. Los cereales, que por mucho son los más importantes, pero también las leguminosas. Ambos son la base de la alimentación también de los mexicanos. Aquí vemos una gráfica muy clara del consumo de maíz y trigo en el mundo y en nuestro país. Como podemos ver, el trigo y el maíz constituyen los dos principales alimentos para la humanidad, y aquí, particularmente en México, por mucho el maíz es el mayor aportador de energía, de proteína y de, obviamente, de algunos micronutrientes. Me tomé la libertad de calcular, de acuerdo a las estadísticas muy recientes de la FAO, lo que nos aporta el maíz, el trigo, el arroz y los frijoles a la dieta típica promedio de un mexicano. Como pueden ver, nosotros consumimos diariamente aproximadamente medio kilo de estos 4 granos, y estos aportan 1.400 kilocalorías y aportan aproximadamente 40 gramos de proteína.
Si calculamos en porcentaje, esto es como el 70% del consumo calórico que basado en una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces, estos 4 grandes granos que son los que nos alimentan, algunos son considerados como granos enteros, pero otros, como en el caso del trigo, la mayoría de los nutrientes asociados al trigo se remueven en el proceso de molienda para hacer harinas refinadas. Posteriormente voy a explicarles qué elementos nutricionales y nutracéuticos son los que principalmente se remueven en estos productos. Algo que me llama mucho la atención es la cuestión del frijol. Hace 25 años un mexicano en promedio consumía más de 24 kilos de frijol por año. Hoy en día esa estadística es de 10.2 kilos. Yo creo que muchos de los problemas que hemos tenido en el país de enfermedades crónico-degenerativas y obesidad es debido a los cambios en estos consumos de alimentación del mexicano. Como todos sabemos, los cereales son los que mantienen a la humanidad y definitivamente a los mexicanos. El 80% de los cereales los constituyen 3 en particular: el maíz, el trigo y obviamente el arroz. Entonces se están haciendo muchos esfuerzos a nivel mundial para, mediante manipuleo genético, poder mejorar los perfiles nutricionales y también nutracéuticos que tienen estos cereales. Algo muy relevante para que entiendan qué es un grano entero y qué es una harina refinada es entender la anatomía de los cereales. Los cereales están constituidos por 3 partes anatómicas: el pericarpio, o salvado como se llama comúnmente, que constituye un 7% del peso más o menos del grano; el germen, que es un paquete de nutrientes muy interesantes y que se remueven casi en su mayoría en todos los procesos de molienda; y el endospermo, que es lo que realmente termina en el plato de los consumidores. El endospermo es la parte que almacena al almidón y a proteínas de reserva para el grano, y son los principales nutrientes que consume el hombre tanto en el mundo como aquí en México. Aquí podemos ver una ilustración de cómo se va transformando un grano entero en una harina integral y después en una harina refinada. Hoy en día pues todos los programas mundiales están tendiendo a regresar al consumo de granos enteros, porque los granos enteros tienen mucho más fibra, muchos más nutrientes, micronutrientes y sobre todo la calidad proteica que nos da el germen en términos de aminoácidos esenciales. Entonces, cuando removemos al germen, a la capa de leurona, que es la que almacena la mayoría de las vitaminas, pues tenemos pérdida de aceite, vitaminas, minerales, proteína y, más importante para mi grupo de investigación, a muchos fitoquímicos que sabemos que previenen las enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer. Una harina integral es aquella a la que se le regresa únicamente el salvado, mientras que una harina de grano entero debemos de regresar el salvado, el germen y la capa de leurona en las cantidades que estaban originalmente presentes en el grano. La producción de regresar al uso de harinas de granos enteros es muy factible, dado a que para la industria representaría un beneficio, dado a que los subproductos de los procesos molineros, el salvado, salvadillo y otras cuestiones, generalmente se va para la alimentación de animales domésticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si están conscientes, ya se inició un programa desde la presidencia del presidente Obama para regresar
al consumo de granos enteros, esto para abatir los problemas de obesidad, consumo excesivo de calorías y sobre todo para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, que también son las que mayores responsables de las muertes de los americanos. Este programa que inició el gobierno de Obama exige a las escuelas, a las instituciones militares, que todos los productos basados en cereales lleven mínimamente 53% de harina de grano entero. Progresivamente se pensaba que iba a ir aumentando hasta llegar a 100% de grano entero, como sería lo óptimo para abatir todos estos problemas de salud pública que tienen los americanos y que obviamente nosotros también tenemos bastantes problemas. Aquí vemos desde el punto de vista de tecnología de alimentos que hace el procesamiento de granos en el perfil nutricional y valor nutracéutico. Como podemos ver, los procesos de molienda pues, son muy negativos desde el punto de vista de remoción de proteína de buena calidad, de aproximadamente el 50% de las vitaminas y minerales asociados al grano entero. Estos vitaminas principalmente están asociados a una mini capa de aleurona que está inmediatamente abajo de, pues obviamente del pericarpio. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado mucho en producir granos enteros germinados o malteados, porque este es el proceso que vemos que beneficia más desde el punto de vista de biodisponibilidad de nutrientes y biodisponibilidad de compuestos nutracéuticos o fitoquímicos que sabemos que previenen cáncer, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares y todas las enfermedades que están, la diabetes, que es un problema pues, muy arraigado en el país. Entonces, esto me lleva a hablar de los dos productos más importantes en el país, que son las tortillas y el pan. Como sabemos, hay algunos grupos poblacionales aquí en el país que todavía consumen aproximadamente 120 kilos de tortilla por año. Entonces, casi el 90% de las calorías que derivan esas poblaciones, allá en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, derivan el 80%, 90% de sus calorías del maíz. Y por lo tanto, lo que adolece el maíz de calidad proteica, micronutrientes, etcétera, pues le pega muy fuertemente al estatus de esas personas. El consumo per cápita de pan asciende a más de 33 kilos también anuales, y tanto el maíz como la tortilla o de maíz, digo el trigo como la tortilla de maíz, pues tienen varias cuestiones que nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, cualquier cereal es malo en calidad de proteínas, en términos de dos aminoácidos que son muy importantes para el crecimiento, principalmente de niños, que es la lisina y el... También, tanto el trigo como el maíz adolecen de vitaminas, por ejemplo, la A, la D, la E, pues son muy bajos los cereales en estas vitaminas que son muy importantes para prevenir, por ejemplo, el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Mediante suplementación de tortillas, pues llegar con una tortilla que pueda favorecer el estatus nutricional de las personas. Por ejemplo, hemos elaborado tortillas suplementadas con soya que fácilmente duplican la calidad proteica en términos de crecimiento en animales de laboratorio, inclusive crecimiento en humanos. Está muy probado que la simple adición de 6-7% de soya duplica el valor nutritivo de la tortilla. Y así hay muchas otras oportunidades en términos de maíz, el uso de maíz azul, rico en antocianinas, tortillas suplementadas con, por ejemplo, garbanzo, soya, inclusive frijol, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la alimentación debemos irla variando
para subsanar esas deficiencias que tienen tanto el trigo como el maíz en términos de propiedades nutracéuticas y nutricionales. Bueno, voy a terminar hablando de que tanto las tortillas como el pan son productos que tienen muy buena relación de energía, o sea, proveen muy bien de energía, pero tienen problemas en la cuestión de aportar proteína de buena calidad. Y además estas vitaminas y minerales, principalmente hierro, zinc, vitaminas liposolubles y vitamina B12, por ejemplo, que no tienen para nada los cereales. Por eso existe el programa de enriquecimiento de harinas mandatorio. Estos son los nutrientes que debemos de regresar cuando menos al nivel original que tenían los granos enteros. Hierro, zinc, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico. Y pues obviamente es para prevenir anemia, enfermedades infecciosas, promover crecimiento, reforzar el sistema inmune, reducir incidencia de beriberi, buen metabolismo de carbohidratos, penagra, bajar. Y algo muy importante hoy en día es el ácido fólico y su relación con la prevención de malformaciones fetales y bajo peso al nacimiento, y ayuda obviamente al desarrollo cerebral. Para no abusar más del tiempo, aquí voy a parar la presentación porque creo que vamos a tener tiempo de discutir un poco más este tema. Muchas gracias, doctor Serna. Algo que me gustaría que conversáramos en el momento de la discusión es desde el punto de vista tecnológico. Podríamos pasar de los panes blancos que comemos ahora a panes que tengan una mayor proporción de grano entero, y en el caso de la tortilla, tal vez la pregunta primera es si la tortilla actual sigue teniendo un contenido importante de grano, en realidad no es entero, menos semi, o si ya no, y cómo podríamos volver a ese nivel. Bueno, y ahora vamos a pedirle a la doctora Patricia Villalobos que nos platique cuáles son los retos que enfrenta la industria de alimentos para moverse hacia el aumento de consumo de grano entero en panes y en tortillas. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Rivera, y gracias a todos ustedes por escuchar lo que la industria está tratando de hacer para contribuir a una mejor nutrición en los mexicanos y en donde operamos, en Grupo Bimbo. Declaro mi conflicto de intereses. Yo soy una persona que trabaja en la industria de alimentos por más de 35 años. A eso me he dedicado en diferentes ámbitos. Soy doctora en enzimología y también conozco la parte científica hacia la nutrición y hacia cómo podemos proporcionar mejores productos a nuestros consumidores. En Grupo Bimbo, bueno, hemos trabajado durante 72 años para dar a los consumidores una alta calidad. Hablaba el doctor Lejoa sobre todo lo que es la seguridad alimentaria. Para nosotros en Grupo Bimbo es primordial, antes que ser deliciosos, que también nos importa mucho ser de la preferencia de nuestros consumidores, la seguridad alimentaria, que los productos les lleguen a ustedes sin ningún contaminante, sin ningún problema de calidad. Eso es para lo que la industria de alimentos trabaja. Grupo Bimbo ha trabajado desde el 45, ha tenido muchas adquisiciones a través de compras y que se han integrado a nuestro portafolio de productos, y así podemos ir aprendiendo sobre cómo los consumidores son diferentes y qué tipos de productos y tecnologías existen. Tenemos una venta de 14,000
millones de dólares en ventas, estamos presentes en 32 países, somos más de 139,000 colaboradores, tenemos 60,000 rutas que transportan nuestros productos alrededor del mundo, tenemos más de 13,000 productos diferentes, más de 100 marcas, más de 3.2 millones de puntos de venta y tenemos ahora más de 200 plantas. Nuestras capacidades están basadas en un compromiso que tenemos hacia la sociedad en términos de sustentabilidad, en donde nos enfocamos en 4 pilares muy importantes que son el bienestar, eso es el parámetro número 1 para nosotros, el planeta, cómo hacemos el menor daño posible al planeta a través de nuestros ingredientes, procesos, empaques y recogido y distribuido de productos. También hacia la comunidad tenemos un compromiso de siempre estar colaborando con la comunidad y el más importante hacia los colaboradores. Todos los que trabajamos en Grupo Bimbo nos debemos de sentir orgullosos de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces así alcanzamos nuestra misión, nuestra visión y nuestros propósitos para construir una empresa sustentable, productiva y plenamente humana. Entonces, entrando, nosotros en nuestro pilar bienestar tenemos y le dimos un giro este año porque nosotros normalmente hemos trabajado durante muchos años para convertir nuestros productos que tengan menores grasas saturadas, que no tengan grasas trans, que no tengan parcialmente hidrogenados, que no tengan todos los ingredientes que no debemos de utilizar. Cumplimos la normatividad en todos los países en donde estamos presentes y tenemos estándares adicionales que son mucho más superiores, a todo lo que son los estándares locales. Entonces acabamos de implementar nuestros nuevos Nutritional Guidelines, nuestros lineamientos nutricionales, en donde estamos siguiendo guías dietarias, los patrones de consumo, los consumidores a los que nos vamos a enfocar y también todo lo que son los elementos que debe de constituir, todo lo que debe de tener de más, proteínas, fibras, granos enteros y todos los elementos que debemos de ir reduciendo a medida de lo posible con la tecnología de alimentos, que son las grasas saturadas, los azúcares añadidos y el sodio. Igualmente también tenemos una campaña para eliminar todos los ingredientes que la tecnología avanza y nos permite eliminar, conservadores, colorantes, todo eso es un trabajo titánico porque pues hemos trabajado dentro de todo lo que está autorizado por la regulación local. Ahora pues también tenemos un compromiso de ir eliminando todo aquello que ya podamos utilizar una tecnología de avanzada para su eliminación. También tenemos alianzas como el CIMIC, que es un centro de investigación de maíz y trigo, en donde se tiene la reserva de todo lo que son las variedades de estos granos y otros cereales. Y también promovemos estilos de vida saludable, en donde juega un rol importante la alimentación, no solamente es lo que comemos, sino qué hacemos, cuándo lo comemos, con qué frecuencia y qué es lo que recomendamos nosotros. También desde el 2010 comenzó ya de manera mucho más institucional un compromiso en la promoción del consumo de granos enteros. Ya nos comentaba el doctor Serna cuáles son las características que tiene un grano entero. Nosotros, si lo pensamos a nivel industrial para la fabricación de las harinas, han ido evolucionando también esos procesos. Si antes los procesos eran pues en donde se separaban flujos, la cascarilla, luego se iba moliendo más, iba saliendo el endospermo, iba saliendo la fibra y separando las partes para después reconstituirla. Ahora existen procesos en donde nos permiten moler los granos completos y hacerlos de manera muy fina, con lo cual tenemos la integridad de todos sus componentes distribuidos de manera homogénea en las harinas para la fabricación de productos con granos enteros. Este es un avance tecnológico en donde ha sido requerido que tengamos una estabilización de esas harinas, dado que tienen germen la parte grasa de los granos. Esto implica que pueden ser inestables en el tiempo, con lo cual pueden oxidarse y con la rancidez producir aromas desagradables y una funcionalidad diferente. Cuando uno muele todos los granos completos
y formulamos con esas harinas, también tenemos que hacer ajustes en la parte industrial. Cuando ustedes hacen pan en su casa, pesan los ingredientes, los amasan, los dejan fermentar y luego lo bolean o lo hacen bolita, le ponen harina y lo ponen en el horno. Si ustedes imaginan cada uno de esos pasos, nosotros los hacemos pero en grandote, pero es exactamente igual, es un proceso tradicional de fabricación de pan, en donde mezclamos, amasamos, fermentamos, cortamos, hacemos bolita y hacemos panes para entrar a los hornos. Cuando uno utiliza las harinas con todos sus componentes, tenemos que reformular porque el peso muerto que le llamamos, la carga que tienen los productos es muy diferente. Las fibras tienden a absorber agua, la proteína se diluye, el balance de los carbohidratos complejos disponibles también cambia, con lo cual tenemos que hacer un rebalance, no solamente de las recetas de nuestros productos, sino que también de la manera como los procesamos de manera industrial. Entonces, ¿qué hemos estado trabajando? Bueno, hemos desarrollado los productos y los procesos no solamente dentro de las instalaciones industriales de grupo, sino que también con los molinos, para que tengan condiciones, para que obtengan lo que son las harinas completas, molidas desde el inicio, pero estables y con estándares de calidad definidos. También tuvimos que trabajar con diferentes instituciones porque la denominación de grano entero es compleja y no todos los países tienen un estándar definido. Nosotros nos cumplimos las regulaciones, como les decía, entonces la identidad de un producto de grano entero, ¿qué debe de llevar? ¿Qué debe de tener? ¿Cómo se debe de manejar? Entonces en eso trabajamos de manera intensiva con diferentes asociaciones, molineros y dentro de nuestras instalaciones. También trabajamos en campañas de educación porque el consumidor no entiende. Cuando uno dice grano entero, se imagina uno un granito que está incompleto. Eso no es, puede tener, pero también las harinas ya son de grano entero. Entonces, que el consumidor lo entienda es complejo porque no son técnicos y entonces hay una confusión en qué es lo que es un grano entero. Entonces, este concepto nuevo requirió mucho esfuerzo para comunicarlo a nuestros consumidores. Hemos trabajado también, nos apoyamos con el Whole Grain Council, es una asociación sin fines de lucro, la cual informa a los consumidores de qué es un grano entero y qué características debe de tener. Entonces, todos nuestros productos que tienen grano entero llevan una estampa que te avala que tienen esas características y cumplen con ese estándar. Entonces tenemos 816 productos registrados alrededor del mundo, en 18 países y en 12 categorías. ¿Qué significa? Pues que puede estar en panes, tortillas, tostadas, barras, galletas, y en todos los mecanismos o todos los vehículos que nosotros podamos administrar y suministrar granos enteros, así lo hacemos. Y hemos trabajado también con ellos para que tuviera validez de granos enteros en otros países, como en español, en portugués y en mandarín. En chino tuvimos que establecer los estándares y trabajamos con ellos para tener una estampa adecuada. Entonces, ¿cuáles son los retos tecnológicos que pudimos operar? Como les decía, establecimos estándares para poder suministrar harinas que tuvieran las características de composición de los granos enteros. Establecimos especificaciones globales para esas harinas también. En algunos países no existían y en los que sí existían fueron complemento para que lo pudiéramos establecer. Como les decía, el proceso de molienda se ha modernizado y se ha adaptado a los nuevos requerimientos. Sin embargo, ahora el 60% son de variedad o de granos enteros o integrales. Entonces, eso ha sido una evolución que el consumidor ha aceptado y ha cambiado. Y es una manera de aportar una diferenciación nutricional para los consumidores. Entonces, este es un estudio que hizo la gente de Nestlé, en donde ellos también han hecho esfuerzos sustantivos para posicionar el concepto de grano entero.
y el consumidor aún no lo entiende. Cree que las bananas, el grano entero puede estar en las bananas, cree que el arroz blanco es un grano entero, cree que también las nueces son grano entero, y que uno en 5 personas cree que el pan blanco también es grano entero. Entonces eso es una confusión importante. Entonces tenemos que ver cuáles son los beneficios que el consumidor ya entiende, como que es alto en fibra, algunos son, algunos no, porque no es que sea integral completamente, sino que hay una gradualidad en el aporte de grano entero. También cree que ayuda a reducir la diabetes tipo 2, lo cual pues ya son consumidores que están más informados acerca de los beneficios. También creen que es bueno debido a que mantiene la salud intestinal también bien. Entonces, como ven, todavía tenemos una oportunidad importante para trabajar con todos los consumidores y todos nosotros para mejorar nuestras dietas. Entonces, también tenemos que seguir trabajando en la definición de los estándares internacionales de qué es un grano entero. El ponerle fibra no es un grano entero, eso no es, eso es un engaño al consumidor. El grano entero lleva sus 3 partes, endospermo, el salvado y el germen. Todas esas partes, porque tienen nutrimentos diferentes, porque aporta fibra soluble, fibra insoluble y carbohidratos complejos, deben de estar estructurados de esa manera. Si no, no deben de ostentar la denominación grano entero. Entonces, tenemos diferentes estatus en la regulación en América Latina, lo cual sigue siendo una oportunidad, porque todos nos debemos de medir y fabricar los productos con un mismo estándar de calidad. Uno de los temas que seguimos trabajando son las harinas y su vida útil. Tenemos que estabilizarlas porque son muy activas algunos componentes como las enzimas que hacen que se degraden de manera rápida. Entonces, ¿qué hacemos con esas harinas? Bueno, pues podemos almacenarlas en frío o modificar sus procesamientos con flujos de calor moderado, seco, con microondas o algunas radiaciones en donde permiten estabilizar estas harinas. En lo sensorial, ese sigue siendo un gran reto. Los consumidores no están acostumbrados a consumir panes integrales o con grano entero. Entonces, tenemos que seguir educándolos desde chicos a que consuman granos enteros. Nosotros hemos hecho el desarrollo de diferentes alternativas a lo largo de otros países, con mezclas mitad y mitad, con un 8% de granos enteros, 8 gramos, y así sucesivamente para que se introduzca el concepto en los niños. Si en los niños empezamos a hacer que consuman los panes con grano entero, eso va a hacer que la transformación sea más rápida. También utilizamos enzimas para mejorar todo lo que es la producción de pan, para que la miga no se endurezca, para que la textura no sea granulosa, para que no se desmorone, para que no tengamos la adición de algunos aditivos. Entonces, por eso ponemos algunas oxidasas, lipasas, para que puedan emulsificar las grasas pertenecientes a las harinas de manera natural. También adicionamos gluten para que suba y tenga la estructura, que es un enriquecimiento proteico. Si bien no es la mejor calidad proteica, pero sigue siendo proteína, que ha sido la fuente en las poblaciones desde hace muchos años. Ha sido el trigo la fuente de proteína para la alimentación y las modificaciones de proceso que les había comentado. Eso es para el trigo. Para lo que es el maíz, todo lo que es la nixtamalización. La nixtamalización, lo que ocurre es que en el grano, donde están todo lo que son las vitaminas del complejo B, las hace más biodisponibles. Sin embargo, si el proceso de nixtamalización es muy agresivo, entonces se pierden todo lo que son en el pericarpio, todo lo que son las fibras solubles y algunas de las fibras importantes que los granos enteros tienen que consumir, que contener. Con lo cual, lo que debemos de hacer y lo que se está haciendo son las modificaciones a los procesos de nixtamalización.
para que podamos conservar todas las propiedades del maíz y podamos formular granos enteros. En conclusión, los consumidores han evolucionado, es cierto, sin embargo, tenemos que continuar en esa faena juntos para que tengamos mayor producción y alternativas con granos enteros. Los niños y jóvenes deberán de aprender a incluirlos en sus dietas desde temprana edad para que puedan aceptarlos e incluirlos de manera continua. Tenemos que trabajar con las autoridades regulatorias para que establezcamos estándares y para que podamos ser competitivos en términos de costo y de todo lo que es la facilidad tecnológica para producirlos. Los procesos de nixtamalización, si bien en el mercado existen dos propuestas diferenciadas donde hay un consumo menor de agua, porque es uno de los problemas de la nixtamalización y la contaminación de los efluentes, hay algunas alternativas ya que son mucho más simples, mucho menos agresivas para el medio ambiente y para los granos enteros. También trabajamos sobre las variedades de trigo. Si el consumidor quiere ver que no sea oscuro, que no tenga esa textura, algunas variedades de trigo, albinos, blancos, nos permiten tener esos procesos de integración o de molienda completa sin afectar de manera significativa las características que buscan, pues a lo mejor consumidores que no están acostumbrados a comer granos enteros. Y las mezclas de cereales y semicereales también es un aporte importante en los perfiles nutricionales, sino que también para mejorar la composición y el contenido de granos enteros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Me gustaría hacer una breve discusión volviendo sobre las preguntas que originan este simposio, para luego dar oportunidad de algunas preguntas de todo el grupo. Lo primero que quisiera yo, a ver si entendí bien, doctor Serna y doctora Villar, es decir, entiendo entonces que tengo para pan con un porcentaje importante de grano entero, es decir, hablando de mantener el endospermo, el salvado y el germen. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál sería un límite desde el punto de vista de la tecnología de alimentos y también de la industria, un límite razonable de grano entero que permita mantener las características organolépticas del producto? Sobre todo, a mí me interesa mucho el que exista aceptación de la gente. Y por otro lado, también quisiera yo tener claridad sobre costos, porque se habló de la necesidad de invertir en equipo, que es diferente al de la elaboración de pan blanco. Entonces, ¿esto qué implicación tiene también para el consumidor? Porque estamos produciendo algo que es caro para el consumidor, no lo va a consumir. Y luego también, Pati, si tú nos pudieras aclarar, tú hablabas de que el 60% del portafolio de panes ahorita en la compañía ya son de grano entero o harina integral. Pero digamos, de grano entero, me gustaría saber cuál es el porcentaje, pero aclarar si es el porcentaje de productos o el porcentaje del volumen total que se vende, porque me da la impresión de que en México todavía la cantidad que se vende no es muy alta. Entonces, sé que son muchas preguntas, pero creo que es parte de lo que necesitamos para saber hasta qué punto podemos movernos para tener un consumo mayor de grano entero. Entonces, no sé si quieres empezar, Pati, y luego el doctor Serna. ¿Se oye? ¿Nos pueden ayudar? Creo que no están en serio. Antes, creo que sí. Nosotros en todos los países en donde estamos, si hacemos una evaluación
evaluación de los portafolios, el 60% ya son o integrales o parcialmente con grano entero, el 60%. Antes era un 20% y ahora hemos evolucionado al 60%. Y de ahí, bueno, digamos que en promedio nosotros lo medimos por gramos de grano entero por porción. Y el promedio, digamos, podría ser unos 16, 20 gramos. Entonces, el tope es 32, 36, cuando el 100% de la harina es integral y de grano entero, tenemos unos 32, 36 gramos de grano entero. Pues estaremos en unos 16. Eso, perdón, ¿en una porción de cuántos gramos? En una porción, depende, porque a veces es 2 rebanadas o una rebanada, depende de los países, pero en general por 2 rebanadas, ese es el aporte. Que en total las rebanadas son de 40 gramos, 50 gramos. Es la porción que está considerada 50 gramos. 36 gramos En 100. en 80 o 100 gramos. ¿Y cuánto a costo? Aquí es un poco el abasto, depende del tipo de producto, porque hay que hacerlo que esté un poco más suave, entonces son algunos aditivos que básicamente son enzimáticos para que podamos desarrollar la masa de manera adecuada, desarrollar el pan, pero digamos que son competitivos también con los maneras. Es decir, ya evolucionaron. En este momento de los productos que ustedes venden con grano entero, digamos 36 por 100 gramos, ¿el costo comparado con el del pan blanco es el mismo o es más alto? Es un poco más alto, pero ya no es tan diferente como antes, ¿no? Entonces hemos ido también cerrando ese gap para que podamos tener esa posibilidad de adquirir los panes integrales. ¿Cuál es el tema también? Pues que los molineros nos abastezcan ese tipo de ingredientes que por el manejo a veces es más caro porque es inestable, se segrega, entonces lo tienen que gestionar de otra manera. Entonces eso ha avanzado también y eso nos ha permitido que los costos sean mucho más competitivos. ¿Y en términos de aceptación por parte de consumidores? Ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Si bien se ha incrementado, porque sí ha habido un incremento significativo en tener granos completos, tener granos enteros, tener semillas, es mucho más alto que el consumo anterior, todavía tenemos que seguir trabajando en eso. Y que lo entiendan, porque no saben qué es un grano entero. Y es diferente que tú le adiciones solo fibra, que digas que es integral, a que tú le pongas grano entero. Tecnológicamente, nutricionalmente, en muchos sentidos es una diferencia. Entonces hay por eso que trabajar en los estándares de identidad, porque si no entonces hacen chanchullo, ¿no? Algunos claro, no sé quiénes, pero que no hacen las formulaciones o las recetas con los constituyentes como deben de ser. Sí, doctor Serna, ayer el doctor Julio Verdegué en la inauguración expuso 8 puntos y uno de ellos era que dadas las necesidades de modificar nuestra dieta por los efectos tan negativos que tiene la dieta actual, debería haber regulación, mayor regulación en el sentido de que la industria tuviera que producir el tipo de alimento que la población requiere. En este sentido, por ejemplo, si sabemos que los humanos deberíamos consumir un elevado porcentaje del total de productos de cereales, es decir, con un buen contenido de grano entero, ¿usted qué cree que pasaría si se regulara en el sentido de que ya no se permitieran panes en donde no hubiera un mínimo contenido de grano entero? ¿Sería posible tecnológicamente? ¿Sería posible desde el punto de vista de costos? ¿Qué opina de esa posibilidad? Sí, definitivamente hacia allá va, cuando vemos los países más desarrollados como todos los europeos. En Europa ya es difícil ver panes blancos o de harinas refinadas. En Estados Unidos, como mencioné en la plática, ya está empezando un programa, es obligatorio en las escuelas, pero la idea es que vaya evolucionando hacia el público general. Ahora, tecnológicamente hablando, la producción de harinas de grano entero
es complicado por la cuestión de la estabilidad. Una harina blanca donde remueves el germen, remueves todas las enzimas de las que hablaba la doctora, pues es mucho más estable. Entonces, el gran reto tecnológico desde el punto de vista molinero es producir harinas de grano entero estables, que no se oxide la grasa, tienen obviamente más grasa que las harinas de grano entero, y contrarrestar con procesamiento, como muy bien lo dijo la doctora, la disminución del gluten, que es lo que nos da la funcionalidad de todos los productos de panificación. Entonces, la fibra va contra la funcionalidad del gluten y, contestando la pregunta, yo creo que hoy en día tenemos muy buenas tecnologías para producir productos que tengan por lo menos 50% de grano entero sin demeritar mucho la propiedad. Y sobre eso, doctor Serna, ¿qué le pasaría a los pequeños productores, a las panaderías pequeñas, artesanales, de la esquina? Sí. ¿Ellos tendrían también la tecnología? Claro. No es sí, esto imposible. Puede ser, ya la tecnología está muy bien dominada para estabilizar, lo que produce la mayoría de los problemas en las harinas de grano entero es el aceite y la actividad liposólítica que tiene el grano per se. Entonces, mediante tratamientos térmicos, hay diferentes procesos para desestabilizar o desnaturalizar esas enzimas y por consiguiente tener una harina de grano entero estable. Ahora, el gran marcador definitivamente de todos es la avena. La avena casualmente tiene más cantidad de aceite y tiene más actividad de oxigenasa, enzimas que causan ese cambio radical de sabor. Todos queremos comer panes que nos extrañan, que no esté oxidada la grasa, o que tengan sabores extraños. Entonces, como bien lo está haciendo el grupo Bimbo, están evolucionando, pero eso representa mucha investigación, muchos retos tecnológicos para poder producir un pan que sea organolépticamente aceptable. Y entonces, digamos, volviendo a la pregunta inicial de la sesión, ustedes sí concluyen que la tecnología de alimentos en este caso sí podría apoyar una causa de la salud pública, que es pasar de nuestros panes blancos que consumimos en toda América Latina a panes de grano entero. Molinos que producen harinas de granos enteros, no nomás de cereales, de leguminosas. También. Garbanzo, de soya, de chícharo, etc. El doctor... Es otra de las cosas que quería mencionar. Yo creo que en un futuro, otra vez, tenemos que ver de qué parte coger a los cereales. Sí. Básicamente coger buena calidad de proteína, de algunos micronutrientes y principalmente por los cereales refinados de la cantidad de fibra. Entonces, por eso hoy en día empieza a haber muchos productos donde hacemos harinas compuestas. ¿Qué quiere decir una harina compuesta? Una harina que yo mezclo trigo, con avena, con soya, con chícharo, etc., para que esa combinación inteligente nos dé los nutrientes que adolece el trigo como grano o el maíz como grano. Entonces, esa es la manera que yo creo que es más beneficio con muy pocos. Quiero no dejar de dar la oportunidad de que nos hagan algunas preguntas, y lo único es que el doctor Layún pues introdujo un tema complejo, que es el asunto de la contaminación por aflatoxinas, pero preferiría yo ahorita darle la palabra a alguna persona que quisiera hacer una pregunta o algún comentario, si nos da tiempo a hablar un poquito del problema de aflatoxinas. Sí, Jaime Delgado de Perú. Sí, buenas tardes. Bueno, yo felicito a Bimbo por este esfuerzo que está haciendo.
para mejorar sus productos, sobre todo que es una empresa que tiene presencia en más de 20 países. Sí quiero precisar de que fuimos los consumidores los que denunciamos a Bimbo el año 2009, recordará usted, en varios países, porque Bimbo vendía sus productos como integrales cuando no eran integrales, y así lo reconoció, y diversas autoridades en América Latina sancionaron a Bimbo por este hecho. Tal vez ese hecho originó, digamos, que pongan las barbas al remojo y tuvieran que reformular, y en buena hora, porque Bimbo es una empresa líder, y si los líderes hacen el cambio, va a ser mucho más fácil que el resto lo haga. Pero ese es un problema serio, porque efectivamente el pan es un producto de consumo masivo. Entonces, en la medida, y está reconocido claramente además de que el pan integral obviamente es de muchísimo mejor calidad nutricional que el pan blanco de nada. En buena hora que puedan dar este ejemplo, y ojalá que esta acción de los consumidores dure en su momento, probablemente que se haya incomodado muchísimo, haya servido para como le comentaba, todo el Grupo Bimbo cumple la normatividad de los países como donde opera. Y todo el tema de la regulación de los granos enteros y del integral es heterogéneo. Todavía, y hasta la fecha, no es el mismo estándar ni para los panes integrales. Entonces, con eso es lo que nosotros, como una buena, digamos, retroalimentación sobre eso, estandarizamos los productos con el estándar más alto. Pero eso también es una consideración. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Fernanda de Brasil, tengo maestría en salud pública en la Universidad de São Paulo, y mi pregunta es porque yo estaba ahora poco por la tarde en una sala donde se mostró el consumo de alimentos de panes industriales, y se puse como en 9 países. El pan industrial estaba como entre los 5 alimentos que más aportaban con calorías. Y los panes industriales estaban siendo llamados de ultraprocesados. Y sabemos que la recomendación de algunos países hoy es de evitar el consumo de ultraprocesados. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta terminología de ultraprocesados, de poner todos los panes industriales como lo mismo, ayudan en el proceso de educación del consumidor y de salud pública en el final, ya que no hace distinción entre un pan industrial que no es integral, no tiene granos enteros, y uno que tiene? Entonces, ¿cómo que ustedes ven, por favor, pueden inmediatamente decir, Patricia y nosotros, cómo que ese concepto va a ayudar efectivamente a la población a lograr una alimentación más integral? Gracias. Nosotros somos tecnólogos en alimentos y lo que hacemos es ayudar a que los productos con mejores beneficios sean accesibles para toda la población. Entonces, el ultraprocesamiento pues, depende de cuál es el concepto, si es el número de ingredientes, si son los buenos ingredientes, si es el proceso per se. O sea, nosotros también tenemos una responsabilidad de que estemos disponibles a los consumidores en todo momento y en todo lugar. Todo lo que es el food waste y todo lo que es, digamos, las mermas de alimentos en toda la cadena productiva es un tema de asustar. Entonces, tenemos que ser muy precavidos en cómo la tecnología nos ayuda a avanzar para que también los alimentos estén y tengan una vida útil, correcta, para que no se vayan dentro de lo que es el desperdicio en la cadena alimenticia que tenemos actualmente en toda la cadena, productos naturales o no procesados, ultraprocesados del 40%. Entonces también esa es una responsabilidad que tenemos todos de cómo mejorar, digamos, la conservación de los alimentos para un futuro cercano, es ya. Entonces, si no, no va a haber nada que sea suficiente para podernos alimentar a las poblaciones en crecimiento. Gracias. Alejandro. No. Ahí está. Sí. Un primer comentario, si es una referencia. Algo, si quieres. Ahí está.
es algo que repite mucho la industria en nuestro país. Cuando ASPEC, la organización de Perú, hizo esta denuncia, lo hicimos también en México. Y efectivamente nos fuimos a revisar la norma, estaba cumpliendo con la norma, porque decía que pan integral se podía hacer, ¿no?, con harina refinada. Y cuando vimos quién era el comité de norma, estaba dominado totalmente por la industria panificadora. Entonces, un grave problema que tenemos en México es que las normas oficiales mexicanas, ¿no?, muchas veces están hechas por las propias empresas, y esto yo podría dar 1000 casos para demostrarlo, incluso con la industria automotriz. Yo quisiera preguntar, de todos los productos de Bimbo, ¿no?, porque tenemos Barcel, tenemos Ricolino, todos los dulces, y tenemos una gran cantidad de productos de panadería, casi de pastelillos, ¿no?, panqués, todo esto. De todos estos productos de Bimbo, que yo calificaría una gran parte, entrarían en estos que tienen impuestos o que tienen altas cantidades de azúcar añadida y demás. ¿Qué cantidad es el pan de barra, digamos, en medio de todos estos productos? Yo creo que han hecho algo en esa materia, pero a mí me preocupa mucho todo lo demás, porque hay 1 millón de puntos de venta en México de Coca-Cola, de productos chatarra, ¿no?, y la presencia de estos pastelillos se ha vuelto un hábito entre los niños. Yo creo que contribuye mucho al problema de los En general, en el portafolio global es un 60% los panes. Ahora ya el 70% de los portafolios son panes. Y de ahí, bueno, pues todos los que son de variedad y de granos enteros. Y para todo lo que son las categorías que nosotros les llamamos de recompensa o de consumo ocasional, también tenemos un programa para su mejora sustancial en términos nutricionales. Nosotros creemos que los productos tienen un rol en la dieta y pues es un consumo moderado el que se debe de hacer de ciertos productos, porque es así como debe de ser. Entonces, son industriales o son locales o son artesanales. Pues el pan dulce existe en México, los panes y los panqués y la repostería en Europa también existe desde hace mucho tiempo, pero es cómo nos alimentamos, qué rol, qué frecuencia, son términos que tenemos que cambiar y modificar. No es solamente el consumo de un producto lo que lo hace malo, es una dieta que debe de ser correcta, y si caben, caben, y si no caben, no caben. Y eso es por lo que tenemos que trabajar todos para cambiar esos hábitos en todos los mexicanos y muchos otros pobladores de otros países. Muy bien, pues ¿Te contesté, Alejandro? Quisiera yo cerrar, bueno, hablando primero de esto último que comenta Patricia Villalobos. Y obviamente, cuando uno ve la contribución del total de energía que proviene de alimentos que son muy altos en azúcar o en grasa y que son pobres en nutrientes en este país, estamos hablando de 1 de cada 4 calorías, es muy claro que la población está consumiendo cantidades muy altas y seguirá consumiendo esas cantidades altas de alimentos y bebidas azucaradas en la medida que tengamos publicidad agresiva que hace que estos alimentos se consuman más y más, y que no tengamos también políticas claras de parte del gobierno para restringir los niveles de azúcar, de sodio, de grasas dañinas, digamos, y por otro lado también políticas fiscales para que los costos de esos productos pues sean mucho menos accesibles. Ahora, volviendo al tema de panes, que es el tema que nos tiene aquí, creo yo que a las preguntas que nos hicimos el día de hoy encontramos respuestas bastante promisorias. Una es, la tecnología de alimentos no solamente podría apoyar el que pasemos de nuestros panes blancos a
panes de grano entero, sino que ya existe la tecnología. Los costos, lo que nos decía la doctora Villalobos, es que han ido disminuyendo, probablemente podrían llegar a estar al nivel, que eso es una preocupación muy grande, y está todavía el reto un poco de la demanda, que posiblemente en parte tenga que ver con aceptación, pero creo que ahí podríamos trabajar mucho más. Y finalmente también el doctor Serna nos comentaba que si hubiera ya regulaciones en este país y en América Latina para que no se vendieran panes que no tuvieran un mínimo de grano entero, que ya estaríamos preparados, incluyendo a los pequeños productores, a las panaderías, que eso pues haría que no hubiera inequidad en ese sentido. Entonces creo yo que son respuestas a las preguntas que nos hicimos originalmente. Me da mucha pena que aquí Martín nos trajo un tema de aflatoxinas que ya no dio tiempo de abordar y que sí debe preocuparnos, pero pues esto ya podrá ser motivo de alguna otra mesa. Agradezco mucho al doctor Sergio Serna, muchas gracias doctor Serna por estar aquí, a la doctora Villalobos, muchas gracias Pati por estar con nosotros y desde luego a Martín Layún, les agradezco mucho, muchas gracias a todos.